para que tengamos... Perfecto. Estimados, por acá Matías Gutiérrez, profesor de Castellano y Comunicación, actualmente jefe del área de producto de Inexus, en este caso de la vertical de educación. Hoy día, como bien les comentaba, y como comentábamos con René, vamos a hablar respecto del SIMS. Vamos a abordar la temática desde el punto de vista de los resultados, ¿cierto? Vamos a comentarles algunas experiencias de éxito que hemos tenido trabajando con algunos colegios directamente, y algunas claves importantes que muchas veces nosotros tendemos, ojo, desde la pedagogía, a pasarlas por alto. Y ahí René va a hacer un hincapié importante respecto a eso. Aprovecho entonces de presentar a don René Cerón, que nos acompaña como orador principal de esta jornada. Él es el jefe del área de medición y evaluación, también se desempeña como Product Owner, y tiene la particularidad de ser profesor de ciencias. Don René, no sé si la presentación, yo creo que me quedé corto, pero... Muchas gracias, Matías. Bueno, gracias por la presentación y también gracias a la asistencia de los concurrentes. Tengo entendido que hay más interesados que probablemente se van a ir incluyendo durante la Así es. presentación, pero en honor al tiempo para poder abordar todos los puntos y sobre todo porque este es un horario súper crítico en el sentido de que se aproxima después el horario de almuerzo. Así que me parece razonable comenzar. Y también comentarles y recordarles lo que escribe Matías. eh, hay un chat que va a estar atento tanto Matías como Marcela, me parece, también atenta a las consultas, comentarios que ustedes tengan. Si bien es cierto, la modalidad no permite una interacción, podemos dar un espacio final para que puedan ustedes contestar una encuesta donde nos van a poder de alguna manera retroalimentar y también nos van a poder hacer las consultas que ustedes requieran al respecto. Bien, como el nombre lo dice de este webinar, claves para el éxito. Quiero ajustar un poco, no quiero cambiar el título, pero sí quiero también ajustar la expectativa, porque nosotros no tenemos una receta en esta presentación respecto de cómo conseguir un puntaje destacado en el CIMSE. Sin embargo, sí podemos hacer un proceso reflexivo y de análisis de los resultados. Primero, haciendo un enfoque nacional de los resultados y segundo, también tomando los lineamientos que la misma agencia propone al respecto, luego del análisis exhaustivo que hizo de los mismos resultados. Así como también, y por último, tomando la experiencia nuestra como compañía, como bien dice Matías, nosotros pertenecemos a Napsys. Napsys es una empresa que se ha relacionado con plataformas educativas desde hace más de 20 años. Este es nuestro año 20, de hecho. Contamos con un servicio a más de 2.000 colegios en todo Chile. Tenemos plataformas no solo de gestión educativa, no solo para registro de asistencia, notas, sino que también plataformas pedagógicas y plataformas evaluativas. Y en ese sentido, nuestro objetivo es poder entregarles a ustedes más insumos y más información respecto de cómo poder apoyar este proceso de, de, de trabajo o tránsito que hacen todos los establecimientos en función de la mejora continua de los aprendizajes y en este caso particular con respecto de cómo podemos traducirse su aprendizaje en el SIMS. Comenzamos, Matías, vamos. Bueno, primero, como primer punto a tocar, me gustaría hacerlos pensar o reflexionar respecto de qué consecuencias tuvo la pandemia en la educación. Pero esta pregunta es un poco jacciosa, en el sentido de que hay muchas consecuencias, no hay una sola, ¿cierto? Probablemente una de las más notorias es la transformación de los sistemas educativos respecto de ciertas metodologías que en algún momento fueron desconocidas por los entornos escolares, pero que con el tiempo fueron apropiándose cada vez más y los establecimientos pudieron implementar metodologías bastante interesantes en donde incluso la modalidad híbrida tuvo una muy buena acogida, con harto dolor, con harta dificultad, pero finalmente se hizo, se implementó. Esto con el objetivo de poder contrarrestar esta dificultad que teníamos de la no presencialidad. Sin embargo, a pesar de esto, no podemos negar que hay otras consecuencias o externalidades de esta pandemia que tienen que ver con cosas no tan deseadas, como por ejemplo la brecha educativa o los bajos o la desaceleración en los resultados de aprendizaje, que es uno de los temas que vamos a tocar acá,
y que tiene que ver con, con este hoy día nuevo desafío para los sistemas educativos, en donde de hecho se dice que hemos vuelto atrás en algunos años respecto, hemos retrocedido en esta senda que llevábamos a nivel nacional con respecto a los aprendizajes en ciertas materias, y que de alguna manera pone hoy día el foco a todos los establecimientos, a pesar de que cada establecimiento tiene que hacer su análisis de forma particular. Yo creo que el resultado a nivel país nos da un antecedente muy relevante. Matías, sí, bueno, en ese sentido, eh, nosotros también entendemos que es súper, súper relevante entender que el CIMSE no es un sinónimo de calidad. Eso es bueno, esta es una discusión que viene hace mucho tiempo, pero nosotros no la vamos a tocar ni tampoco la vamos a resolver, pero sí es importante que nosotros también manifestemos que la calidad educativa no se basa en un desempeño, ¿cierto?, de lenguaje o de lectura de matemática. Sin embargo, hay el CIMSE o el entorno asociado al CIMSE, ya sea los indicadores de desarrollo social y las evaluaciones estandarizadas, son una aproximación a este concepto de calidad y a esta idea de una educación de calidad. Por lo tanto, también entendiendo esto, nosotros valoramos esta iniciativa y también entendemos que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del CIMSE? Bueno, medir a nivel nacional la política educativa en términos de cuál es la eficiencia del proceso y también, ya sea a través de medir la eficiencia de los cambios curriculares. Por ejemplo, pensemos en las bases curriculares 2012. De hecho, estamos a 10 años de la implementación de esas bases curriculares, lo que de alguna manera le da a nivel nacional al Ministerio Educativo la posibilidad de hacer esa reflexión. Y es por eso que nosotros queremos en esta oportunidad hacer un pequeño repaso. Voy a hacerlo más rápido que esta introducción para que podamos, a partir de estos resultados, reflexionar y tratar de situarnos en lo que tiene que ver con el contexto nuestro, en cómo este fenómeno que ocurrió a nivel nacional también se puede bajar a nivel particular de cada uno de los establecimientos que ustedes provienen. Así que vamos a hacer una revisión muy rápida, espero no demorarme más de 10 a 15 minutos, de todos los resultados, porque creo que hay elementos que son súper relevantes y que a lo mejor a ustedes les puede hacer sentido respecto de lo que ocurrió a nivel nacional y lo que también ocurre a un nivel local. Bueno, el primer punto que vamos a destacar tiene que ver con la prueba de matemática. Bueno, y tiene que ver también con los resultados de las evaluaciones de CIMSE. Nos damos cuenta que en la prueba de matemática hay un descenso, ¿cierto? Hay una fuerte baja, así se define, significativa, de 10 puntos en cuarto básico. Y eso, la verdad es que es lamentable, entendiendo que la trayectoria venía de alguna manera manteniéndose en 260 puntos y los 250 puntos nos sitúan, por así decirlo, a una fecha a lo mejor incluso posterior al 2012. Entonces, o incluso a lo mejor cercano, podríamos pensar en el 2013 con 256. Por lo tanto, esta situación es un desafío gigante a, a los docentes probablemente de cada uno de los establecimientos donde pasó este resultado, pero también a nivel país. O sea, van a haber políticas probablemente. Actualmente tenemos una reactivación educativa, pero van a venir acciones que van a apuntar a contrarrestar este resultado, porque claramente el bajo resultado en cuarto básico va a tener consecuencias en los siguientes niveles. Otro punto importante aquí es que aumentó también la cantidad de estudiantes que están, o el porcentaje de estudiantes que están en la categoría insuficiente, es decir, más estudiantes que están con bajo nivel de desempeño. Eso también afecta mucho si lo llevamos al punto de vista de un curso. Mientras más estudiantes tengan en este nivel, va a ser más difícil probablemente apropiar los aprendizajes para los demás estudiantes, porque el profesor tiene que a lo mejor volver a contenidos que no quedaron totalmente instalados, y eso requiere también un proceso mayor de trabajo, y a su vez esto requiere también más estrategias para poder avanzar con el proceso educativo. Vamos, Matías, a la siguiente.
Bueno, en segundo medio no pasó algo diferente, también se produce un descenso. em, un descenso en los desempeños desde la última evaluación 2018 a 2022 de cerca de 12 puntos. También hay una baja considerable y también tenemos que hay una mayor cantidad de estudiantes en categoría insuficiente. Bueno, no es, matemática es sin lugar a dudas el foco, por así decirlo, de la dificultad de acuerdo en base a los resultados del CIMSE. Por lo tanto, si nosotros tenemos un desafío como país hoy día es enfocarnos probablemente en esta asignatura y de alguna manera también nos dice a nivel institucional de establecimiento que este problema a nivel país no es solamente un problema de los otros colegios, probablemente a nivel institucional de su establecimiento, vamos van a percibir que esto también se puede proyectar en la sala de clase. Por lo tanto, los docentes de matemática tienen un desafío adicional que implica a lo mejor un cambio de estrategia o tal vez implementar a lo mejor una acción, pensando en el PME, que apunte principalmente a mejorar o restituir los aprendizajes que no se han alcanzado. Matías, por favor. Ahora, hay un elemento importante acá a considerar que tiene que ver con el concepto de brecha, la brecha de género, ¿ya? Solamente una aclaración muy simple. Brecha a veces se confunde con sesgo, ¿ya? No es lo mismo brecha y sesgo de género. El sesgo de género tiene que ver con que a veces tanto un instrumento o una enseñanza puede estar favoreciendo a un grupo, ya sea hombre o mujer. En este caso, lo que estamos analizando es solo la brecha, es decir, la diferencia, la variación entre hombres y mujeres. No estamos viendo razones, ¿ya? Es probable que la brecha provenga también de un cierto sesgo o de alguna enseñanza que tiene algún nivel de sesgo u otro tipo de razón, ¿ya? Pero en ese sentido, quiero hacer esa aclaración y en este caso nos vamos a referir a la brecha. ¿Qué vemos en la última evaluación? Esto es cuarto básico, me parece. Hay un incremento en la brecha. em, Perdón, claro, hay una disminución, una caída notable en las mujeres, mientras que los hombres bajaron 7 puntos, las mujeres bajaron 13 puntos. O sea, aumenta la brecha entre hombres y mujeres. Si es cierto, los hombres bajan también su desempeño, pero las niñas lo hacen de mayor intensidad. Entonces, esto es un desafío adicional, porque ya veníamos con un trabajo a nivel país respecto de esta dificultad, de esta necesidad. Sin embargo, hoy día vemos que esto se incrementa. Y esto no pasa en otros colegios, o sea, no es que esto pase en algunos colegios, esto pasa en todos los colegios, porque probablemente, lo más probable es que en su establecimiento se perciba esta dificultad y esto también implica que la estrategia del docente tiene que abordar esta necesidad. Ahora, cada establecimiento puede hacer el análisis particular, pero es altamente probable que también se haya replicado esta situación en su establecimiento. Vamos, Matías. Esto es segundo medio. En, en hombres el descenso fue de 11 puntos y las mujeres fue de 14. Aquí, claro, aquí fue más fuerte el descenso en ambos grupos, pero hay una leve diferencia de 7 puntos. Aquí no es tanta la diferencia entre hombres y mujeres, pero aún así sigue incrementándose. Entonces, aquí claramente nos muestra que en matemática la brecha de género se dio una notoria manifestación que de alguna manera genera un tremendo desafío para los entornos educativos. Bien, ahora vamos, Matías, con lectura. Bueno, si bien es cierto en lectura, aparentemente no hay una caída tan grande, aún así tenemos un descenso. Por ejemplo, en cuarto básico, la baja fue de 4 puntos, ya no es tanto, y de hecho no se considera significativo. Eso es súper interesante. Probablemente ese puntaje no necesariamente nos dice de que hubo una baja. Podría perfectamente ser el error estadístico. Por lo tanto, de alguna manera nos da a lo menos un aliciente de que algo se generó en estos niveles que se pudo contrarrestar esta dificultad. Ahora,
En segundo medio, el cambio es un poco más abrupto, un poquito más fuerte, de 6 puntos. Y esto me parece que sí son estadísticamente significativos. Matías, ahora, cuando analizamos desde el punto de vista de la brecha de género, también encontramos diferencias. Bueno, sabemos que aquí ocurre lo opuesto, en donde las mujeres tienen mejor desempeño que los hombres, y aquí la brecha se mantiene. Se tiende, aparentemente se acorta un poco me parece que en cuarto básico, pero en segundo medio se mantiene en la diferencia de 16 puntos. Bien, en general, si podemos, Matías, pasemos al siguiente. Si pudiéramos hacer una conclusión de esta pasada por los resultados, nos vamos a dar cuenta que en general hay un importante descenso en los resultados en la asignatura de matemática. Lenguaje, afortunadamente, en cuarto básico no se nota tanto, de hecho no es significativo por lo que nos dice el análisis estadístico, pero en cuarto básico matemática se produce un descenso, y también se nota en segundo medio. Entonces la asignatura de matemática es el principal desafío post pandemia, y que probablemente va a requerir los sistemas educativos, tanto a nivel nacional, a través de políticas educativas que apunten a revertir esta situación o a restituir los aprendizajes no adquiridos, como también a nivel local y en cada establecimiento. Hay un desafío en los equipos de matemática, en los departamentos y también en cada uno de los docentes que implementa esta asignatura. Hay un gran desafío referido a cómo, a partir de metodologías nuevas, entendiendo también de que los estudiantes hoy día vienen desde un contexto donde aprendieron nuevas herramientas, y también los profesores también se capacitaron en distintos mecanismos de entornos de aprendizaje, o distintos entornos de aprendizaje virtual, pueden implementar una enseñanza que pueda apoyar esta dificultad. Por otro lado, vemos también la brecha entre hombres y mujeres, principalmente en matemática, ¿cierto? En lenguaje esa brecha venía de antes, pero también vemos que de alguna manera afectó a ambos grupos, y que es una dificultad que todavía está pendiente. Podemos recordar que hace unos años atrás salió en las noticias que ya no había brecha en matemática entre hombres y mujeres, y de hecho fue como un tremendo logro a nivel nacional. Sin embargo, hoy día vemos que esa brecha aparece y se hace notar. Entonces, eso es un desafío para el sistema educativo nacional, pero también a nivel institucional, a nivel local, de cada colegio. Tiene que revisar también cuáles son los resultados y cuál es el desafío que van a tener. Ahora, puede que a lo mejor en esos establecimientos no hayan datos de alguna diferencia muy significativa, y eso es muy positivo. Por lo tanto, eso de alguna manera les va a orientar a cómo seguir trabajando para poder mantener esta situación. Pero a nivel global, o a nivel de país, vemos que esta diferencia sí genera una dificultad, porque esta diferencia después va a traducirse en otras, o se va a transferir a lo mejor a otros contextos de asignatura. A lo mejor el que tengan un bajo desempeño en matemática va a influir a lo mejor en los aprendizajes que vienen en asignaturas que están correlacionadas. Uno de los puntos que no aparece en esta presentación, pero sí es mencionado como conclusión en la agencia de calidad, es que los establecimientos educacionales que estaban en categoría insuficiente, ¿ya? De acuerdo al sistema de clasificación de establecimientos, curiosamente presentan una mejora en su desempeño. Y eso es súper relevante, porque esto de alguna manera nos permite a nivel país buscar cuál es la causa. ¿A qué se debe que los establecimientos que estaban más descendidos, el impacto no fue tan fuerte? Porque hubiésemos podido esperar que donde más dificultad haya habido en los colegios que tenían menores desempeño, porque podemos pensar que en los colegios más descendidos hay ciertas situaciones de base que pueden perjudicar eh, el aprendizaje, ya sea por el capital cultural de los estudiantes, por dificultades en términos
a lo mejor del clima, de convivencia escolar, o incluso podría ser referido también a ciertas complejidades del proceso de instalación de enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero afortunadamente, esto es es un logro en términos a nivel país, de que en este tipo de establecimientos que tenían esta calificación o esta categorización, los desempeños no fueron tan, en promedio, no fueron descendidos, sino que mejoraron. Y esto también nos permite buscar cuáles son las acciones que hicieron ellos, qué foco le dieron a su enseñanza que permitió de alguna manera eh, cimentar este camino hacia la mantención o hacia la mejora de los aprendizajes. Y por último, esto es muy relevante y esto le vamos a dar también un doble clic en las siguientes slides, que tiene que ver con que la valoración de la asistencia, miren qué relevante esto, la valoración de asistir a clases y a su vez las altas expectativas, tanto de los docentes como también de los apoderados, se correlaciona con mejores resultados de aprendizaje. Esto es un hallazgo que parece muy relevante porque de alguna manera esto nos puede abrir una puerta a todos los establecimientos que están aquí presentes a través de los distintos docentes, ya sea directivos o docentes, de cuáles son las acciones que podemos tomar, primero como institución y después finalmente como profesor jefe a lo mejor de un curso que rinde CIMSE, y a nivel global, de todos los otros niveles, de cuáles son las acciones que podemos incidir o influir. Por ejemplo, la valoración de la asistencia es un elemento que tiene que ver con cómo el establecimiento instala una política de, de valoración hacia el asistir permanentemente. Vemos también de que la asistencia tuvo un descenso post pandemia y la deserción se incrementó, sin embargo, no fue tan significativo, ¿ya? Como por ejemplo podemos verlo en otros contextos, como otros países de incluso la región latinoamericana. Matías, vamos a la siguiente. Bien, entonces Directora, queremos entonces hacer un pequeño análisis de estos factores claves que están no ha venido hace asociados rato para acá, a antes de los buenos, cuartos medios. Ah, ya. a buenos resultados de aprendizaje. Y para eso, y esto se relaciona con el título de esta presentación, donde dijimos que queríamos, de alguna manera, buscar las claves del éxito. Bueno, estas claves del éxito son factores que nosotros podemos como instituciones incidir o manejar para que podamos finalmente lograr este objetivo que son los mejores resultados en el SIMS. Vamos, Matías, por favor. Vamos a analizar estos 5 puntos, en realidad son 4, pero el último se abrió en 2, y, y esto está muy relacionado también con el plan de reactivación educativa. Ya el Ministerio definió este plan que tiene que ver precisamente con lo que pasó a nivel de resultados CINCE y se conecta también con estas conclusiones. El primer punto dice valoración de la asistencia a clase, que ya lo mencioné, ¿cierto? Y tiene mucha relación con cómo se establece una política de asistencia, cómo le damos fuerza a ese proceso y cómo también revertimos también la deserción escolar, que lamentablemente hoy día está afectando un poco. Si lo comparamos con otros países, yo les comentaba recién la región latinoamericana, afortunadamente Chile no tiene una dificultad tan grande, pero en otros contextos la asistencia bajó de forma muy importante y, y lamentablemente eso es clave para el desempeño final que tienen los estudiantes y los logros académicos. El otro punto es expectativas académicas sólidas. Ya, esto se refiere a cuáles son las expectativas que tienen los contextos educativos de los estudiantes y también de quienes están detrás de los estudiantes, que son los apoderados. No podemos negar que los apoderados o los padres en este proceso de pandemia cumplieron un rol muy, pero muy relevante. Por lo tanto, en ese sentido, es sumamente clave mantenerlos en protagonismo y no perder ese apoyo que ellos tuvieron en este contexto, pero también es importante que ellos también acompañen la gestión que están haciendo los establecimientos y no se convierta a lo mejor en una pugna, como ocurre a lo mejor en otros contextos que no son los esperados. Entonces, podemos apoyarnos de esta expectativa familiar que de alguna manera va a generar también mejores resultados. La presencialidad, yo creo que no merece mayor explicación.
es clave la presencialidad. Sin embargo, también es importante no quitar, no limitar a contextos virtuales, porque la virtualidad también tiene, tiene efectos positivos que tienen que ver con una mayor digitalización de los estudiantes, o mayor adquisición de competencias digitales, que es lo que también nosotros tenemos como uno de los objetivos también que probablemente es transversal a, a las asignaturas. Dinámicas de aprendizaje social es el cuarto punto, y esta dinámica de aprendizaje social tiene que ver con cómo establecemos un buen clima en los contextos educativos, porque los estudiantes aprenden de manera social, eso no tenemos para qué justificarlo, y por otro lado también hoy día la clave está también en la contención emocional y el respeto. Bueno, si un estudiante se siente cómodo en un contexto educativo, va a poder aprender. No necesito probablemente justificar esto porque esto es una conclusión que hemos adquirido hace algunos años atrás. Antes, reconozco que hace 10, 20 años atrás tal vez no era tan entendida esta visión respecto de cómo la dimensión socioemocional es clave y crítica para el aprendizaje. Sin embargo, hoy día existe una comprensión mucho más profunda al respecto, y también un consenso respecto a este punto. Vamos a analizar uno a uno. Vamos, Matías, primero con el primer punto. Bueno, aquí les voy a solamente mostrar un dato que nos entrega la agencia. Según el análisis que hizo la agencia de calidad, los estudiantes que reconocen a través de una encuesta, reconocen así que reconocen la importancia de asistir a clase, y esta importancia la vinculan con un futuro, con su futuro académico, obtienen mejores resultados en el SIMS. Y este mejor resultado puede ir en el rango de los 4 y los 15 puntos. O sea, un estudiante que tiene esta comprensión de la asistencia es súper positivo para, primero, su visión de futuro y también para su desempeño. Y este punto es súper interesante porque los establecimientos probablemente tienen en todos los establecimientos se pasa asistencia. Hay un registro muy exhaustivo de la asistencia, pero probablemente esa asistencia a lo mejor tiene que ver con la gestión que hace el establecimiento. Y si algún estudiante falta, a lo mejor hay planes de acción, hay protocolos de acción para poder mm, mitigar la falta de asistencia. Sin embargo, acá la agencia nos pone un desafío en esta información. Este mensaje viene con su qué, en el sentido de que nos dice que no basta solamente que el estudiante asista, sino que es importante también que el estudiante comprenda que el asistir es muy relevante y además se conecta con su futuro académico. Por lo tanto, esto tiene que ver con qué actitud tiene el estudiante hacia asistir a clases. Y aquí hay un tremendo desafío, porque convengamos que los estudiantes vienen de contextos virtuales en donde a lo mejor le agarraron el gusto, por así decirlo, a estar en el computador y tener la tranquilidad de su hogar. Mientras que aquí nos plantea que el estudiante valora el poder asistir a clases y entiende que asistiendo a clases va a lograr mejores aprendizaje. Entonces, eso también es un desafío para el contexto educativo. Nosotros, si queremos que los estudiantes asistan, no basta solamente con tener mecanismos punitivos. O sea, si falta, tiene a lo mejor un llamado de atención, o tal vez se hace una serie de acciones que apuntan a controlar la asistencia. Pero tal vez podemos a lo mejor trabajar en acciones que promuevan la asistencia, eh, pero hacia una motivación intrínseca, porque a veces pasa que yo también como profesor reconozco que a veces dentro de las estrategias que usan los establecimientos están incluso de premiar a los cursos que tengan alta asistencia, y eso no está mal. Pero también es importante que una vez que se premie, que los estudiantes también puedan reflexionar y entender de que asistiendo a clases pueden aprender. Es una lógica muy, muy grande. Y a propósito de esto también comento un dato que me pareció muy relevante luego del análisis, de que curiosamente en cuarto básico las niñas tuvieron menor asistencia que los hombres. ¿Por qué? Bueno, hay también otras hipótesis que se pueden indagar, pero esta baja asistencia de las niñas también se puede correlacionar con la brecha de género. O sea, las niñas asisten menos y curiosamente tienen más bajo desempeño en matemáticas, por ejemplo. Entonces, esto también nos dice también como institución de que tal vez tenemos que fortalecer, sobre todo a lo mejor la asistencia de los estudiantes que tengan
menor desempeño o que estén situados en esta brecha de desempeño. Vamos, Matías, al siguiente punto. Bueno, el otro punto que se tocó acá, que lo toqué recientemente y que lo manifiesta la agencia, dice que es muy importante la expectativa que tengan tanto las familias, los padres, como los profesores respecto al futuro académico de sus estudiantes y que esta expectativa se transmita a los estudiantes, porque cuando los estudiantes se sienten que hay una confianza en su capacidad para culminar la etapa escolar y avanzar hacia una educación superior, eh, esa confianza se proyecta finalmente y se transfiere a la confianza que ellos mismos tienen de sí mismos, ¿cierto? La confianza, la confianza escolar o incluso dentro de los indicadores de desarrollo social tenemos la autoestima académica y, y esto se relaciona mucho con también la autoestima o la estima que tengan los demás de uno mismo. Por lo tanto, aquí nos muestra la agencia de que hay un aumento muy significativo. Pensemos que desde que los estudiantes que tienen esta percepción positiva de las expectativas de sus padres o profesores, logran puntaje desde 21 a 32 puntos. Hay mayores que los estudiantes que no tienen este contexto. Esto realmente nos dice, nos da una tremenda clave respecto de cómo proceder en las siguientes acciones a nivel institucional, porque claramente nosotros como equipo directivo o docente, siempre promovemos a lo mejor la motivación al estudiante, pero aquí también es muy relevante la motivación que tengan los padres. Y aquí, en ese sentido, se escapa un poco de nuestra gestión como institución educativa, pero este dato nos da a entender de que tenemos que a lo mejor hacer algo. Tenemos que, particularmente en este punto, a motivar a los padres a que también ellos tengan una apropiada expectativa de su hijo y que también esa expectativa se transfiera, se la expliciten, ¿ya? Y si no la tienen, a lo mejor podemos como institución educativa generar los espacios para que los apoderados también se motiven, porque esta motivación finalmente va a traducirse en mejores resultados. Matías. Bueno, las clases presenciales yo creo que no tiene mayor justificación y bueno, lo que nos dice la agencia es que, de que cuando los estudiantes encuentran valor de estar en contacto con sus compañeros y se sienten cómodos en contextos escolares, los resultados en sus pruebas son mejores porque aprenden más, claramente. Los estudiantes adquieren mayor aprendizaje cuando están en un contexto de confort, cuando están en un clima adecuado. Por lo tanto, aquí, bueno, el trabajo que tiene el establecimiento sobre el clima escolar es clave, porque para que el estudiante se sienta cómodo en un contexto presencial necesitan existir los espacios de tranquilidad, los espacios de comunicación, las reglas claras, el bullying, que es hoy día un tema muy, pero muy, muy complejo en algunos contextos, es muy importante poder manejarlo, conocerlo, que haya una buena comunicación entre los profesores y los estudiantes, entre los centros de alumnos, que también existan las sinergias necesarias y las fuerzas entre los distintos elementos de la comunidad para que se pueda establecer una buena convivencia y un buen clima, ¿ya? Entonces, yo creo que todos los establecimientos tienen, de hecho, hay una dimensión de clima, de convivencia que los establecimientos lo abordan, pero es muy relevante hoy día más que nunca. Yo creo que después de la pandemia, cuando se reintegraron a clases, vimos muchos escenarios de problemas referidos a la convivencia, ¿cierto? Bullying por muchos lugares, pero hoy día a lo mejor ha bajado, tal vez no se nota tanto, pero esto no quiere decir de que esté resuelto. El trabajo del establecimiento respecto al clima de convivencia es algo que no debe cesar. Por lo tanto, aquí nos dice que la agencia nos está diciendo que esto va a traducirse finalmente en mejores desempeños. Y el último punto que voy a abordar tiene que ver, Matías, ¿me lo das, por favor? Con este es el último, Matías. Sí, René, este es el Ya, último ya, punto. muchas gracias. Bueno,
bueno, el centrarse en el bienestar emocional. Ya claramente tenemos hoy día, de hecho, los indicadores de desarrollo social y personal, existen indicadores que apuntan a dimensiones como, por ejemplo, la autoestima académica y la motivación escolar, algo que ya se está monitoreando hace un tiempo, pero después, en este contexto de pandemia, tenemos también el día que nos hace un diagnóstico integral, en donde incluye elementos de la emocionalidad del estudiante, en donde entendemos que el- la tranquilidad emocional o el apoyo o el respaldo emocional que pueda sentir el estudiante, esta contención que hemos mencionado puede traducirse en que hay un buen, bueno, esto se conecta directamente con el clima, pero también tiene que generar un efecto sinérgico, en donde el estudiante tenga claridad de que se puede sentir seguro, se puede sentir apoyado por el contexto escolar y, y esto se te va a traducir finalmente en mejores desempeños. Lo que dice la agencia es que puede haber un aumento de hasta un 21 puntos en el resultado CIMSE si es que se logran abordar correctamente y efectivamente los problemas. Entonces, para esto es importante que el estudiante esté sano emocionalmente. Y esa sanidad emocional tiene que ver con un ambiente en donde sienta seguridad y sienta la posibilidad de poder recibir de parte de sus profesores o de los equipos de apoyo emocional eh, lo necesario para poder enfrentar cualquier dificultad que tenga. La capacidad, ahí dice, la capacidad de expresar y procesar emociones de manera saludable no solo baja el estrés y la ansiedad, sino que también sabemos que genera un clima de buen aprendizaje. Bien, esos son los 4 puntos que queríamos abordar y queremos también ahora pasar a una siguiente etapa de esta presentación, en donde primero, bueno, antes de llegar a eso, queríamos también recordar algo, que esto también es muy, muy relevante, que es como un dato, ¿ya? Más que una clave, un dato. Hay que tener en cuenta, de hecho esto lo leí y también lo vi en un video de la presentación de los resultados de la agencia, que en el CIMSE de lectura y matemática no se usa, o sea, perdón, se hace o se construye en base a las bases curriculares, valga redundancia, o sea, con las bases curriculares. Y esto significa que la priorización curricular, si bien es cierto, es hoy día un lineamiento institucional, no garantiza que el CIMSE sea construido solo de la priorización. O sea, es muy probable, y de hecho no probable, es así. La prueba CIMSE fue construida con todo el currículum que está en las bases curriculares y no solamente con la priorización curricular. Este dato, si bien es cierto, a lo mejor a muchos nos hace ruido, probablemente a los contextos educativos les dice, pero ¿cómo estamos evaluando algo que no se ha enseñado? Bueno, es un tema que probablemente genera un poco de debate, podría generar un poco de debate. No obstante, por un tema de ley, la ley dice que sí, se tiene que medir las bases curriculares, por lo tanto no puede hacer una adecuación del marco evaluativo, y es un dato que también nos dice a nosotros como institución educativa que tal vez tenemos que a lo mejor ponerle foco a la priorización curricular. Sin embargo, no podemos descuidar, no es posible descuidar todas las bases curriculares en el contexto de una nueva etapa de evaluación CIMSE. Por ejemplo, el CIMSE de este año eh, lo que va a medir es el currículum completo y no solamente la priorización curricular. Entonces, eso es un dato que tenemos que conocer. No podemos pensar que en el CIMSE se va a hacer una adecuación en donde se va a medir solo la priorización. Eso es un dato que quería dejarlo muy claro y también transmitirlo. Bueno, y otro punto que queremos también comentar, que tiene que ver con análisis internos que hemos hecho nosotros a nivel compañía. Ustedes bien saben, nosotros somos NAPSIS, y como NAPSIS tenemos una parrilla de colegios muy grande, y en este análisis de los colegios que tenemos, o que trabajan con nosotros, mejor dicho, nos hemos dado cuenta que cerca del 82% de los colegios que trabaja con nuestras plataformas activamente
mejoró sus resultados SIMS, ¿ya? Y, por ejemplo, y en esa mejora en los resultados, lo vamos a descomponer acá en una serie de puntos que tiene que ver con, con esta segregación o separación de los distintos tipos de colegios. Por ejemplo, el 42% de los colegios de estos 82, el 42% de los colegios obtuvieron resultados sobre el promedio nacional. O sea, mejoraron su desempeño incluso mejor que el promedio, porque puede haberse producido una mejora desde un desempeño muy bajo a uno no tan bajo, pero aquí casi la mitad de los colegios logró hasta un puntaje superior al promedio nacional. Como dice aquí, el otro punto de 82% de los colegios que usaron la plataforma pedagógica en APSE tuvieron mejores resultados en el SIMSE, en alguna evaluación, ¿ya? El otro dato es que el 85% de los colegios que planificaron y utilizaron la plataforma pedagógica en APSE tuvieron mejora en algunos resultados SIMSE entre el 2022 y 2018. Y más de 50 colegios que utilizaron, o más del 50% de los colegios que utilizaron la plataforma pedagógica para planificar y evaluar tuvieron resultados superiores al promedio nacional. O sea, lo que nos dice, lo que queremos transmitirles es que no es, y quiero ser súper claro con esta conclusión, no es que el uso de la plataforma NAPSIS va a garantizar resultados. No, aquí hay que ser bastante objetivos. La plataforma NAPSIS es una plataforma que permite hacer una serie de gestiones. Dentro de esta gestión está la asistencia. Si ustedes probablemente conocen nuestra plataforma, nosotros podemos registrar asistencia, entregamos informe de nota. Aparte tenemos plataformas pedagógicas que nos permiten planificar la enseñanza. Por lo tanto, si un establecimiento está usando nuestras herramientas, probablemente va a tener un foco prioritario a lo mejor a la asistencia. Y a lo mejor hay mecanismos y se utilizan los mecanismos que dispone plataforma pedagógica para a lo mejor apoyar la asistencia. Por ejemplo, nuestra plataforma pedagógica permite establecer una comunicación con los apoderados a través de mensajería de texto y a través de portales que acceden los padres y pueden tener esta comunicación o conocimiento de lo que está ocurriendo a nivel escolar. No voy a entrar e indagar más acerca de esto, solamente lo comento como un punto relevante que nos parece considerar porque creemos que las herramientas tecnológicas pueden seguir contribuyendo a los procesos de mejora y sobre todo cuando se tiene que ver con el resultado SIMS. Vamos, Matías, a la siguiente. Queríamos mostrar esta experiencia de un colegio que ha utilizado una estrategia que se basa en implementar evaluaciones de forma permanente en pandemia y en presencialidad. Este es un establecimiento que aplica evaluaciones. Nosotros, como dijo Matías, yo soy jefe del área de medición y evaluación. Y este establecimiento, un colegio que viene de mucho tiempo con nosotros y que en pandemia no dejó de evaluar. Lo interesante, este colegio mejoró los resultados considerablemente, quedando por sobre la media nacional y también mejorando en un porcentaje muy relevante sus desempeños en todos los niveles. Por lo tanto, nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos. No es el único, tenemos más experiencias, pero quisimos tomar esta porque ellos también, de hecho, nosotros sacamos esto de su Instagram, ¿ya? Ellos lo promocionan y lo toman y lo tienen, y son conscientes de este valor que tiene el implementar una política de evaluaciones permanentes. Vamos, Matías, por favor. Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero contarles una muy buena noticia que nosotros desarrollamos en Academia Mayuco. Resulta que con el plan de mejoramiento educativo buscamos una evaluación externa para poder así detectar cuáles son los aprendizajes más descendidos y poder tomar acción pedagógica de esta situación. Pero veamos cómo se aplican estas pruebas en nuestra institución. Pasemos. Y era considerado un ser divino. B. Gobernaba en periodo de 4 años y era elegido democráticamente. C. Gobernaba en periodo de 10 años y se consideraba un ser terrenal. D. Gobernaba hasta que los dioses lo permitieran, ya que ellos lo elegían. ¿Ven? Es así como a través de esta herramienta, como también trabajar la convivencia escolar, podemos decir hoy en día que estamos muy contentos de haber mejorado 30 puntos nuestro índice o nuestros resultados SIMS, que usted puede revisar en las páginas nacionales. Así que ya lo saben,
Esta es una forma de mejorar la educación y queríamos hacerles partícipes de esta situación. Que estén muy bien y próximamente estaremos contando otras novedades. Hasta luego. Súper. Muchas gracias, René. Estimados, mucha, como diría mi abuela, mucha injundia en la información que nos comparte René. Es un tema muy complejo, como bien comentábamos al principio, es difícil encontrar una receta. Cada colegio, dentro de los 11.000 y algo colegios que hay en el país, es una realidad distinta. En verdad, ustedes, cada uno de los presentes también, tienen sus particularidades, tienen obviamente sus estudiantes, sus características, sus apoderados, etcétera, etcétera. Lo importante y lo clave es considerar dentro de este panorama de información puntos clave que tienen que ver con la asistencia, ¿verdad? Con la convivencia y con la generación de estrategias dependiendo obviamente de las circunstancias en las que estamos desempeñando la labor docente. Mientras estamos haciendo esta etapa de cierre, Marcela Fuentes, que es parte del equipo, va a colocar en el chat una encuesta, a la que agradeceríamos mucho su participación, así como su asistencia también hoy día a la jornada. Y por otro lado, también nos gustaría extender una siguiente invitación. El próximo 24 de agosto, lo van a ver ustedes en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, etc. Se va a realizar una jornada de webinar pensada principalmente en el concepto de evaluación docente. Por lo tanto, para esa jornada es importante poder extender, como les decíamos, la invitación a todos ustedes como asistentes a esta jornada de webinar, pero también a sus cuerpos docentes. Ya ahí Marcela colocó el enlace al Forms. Insisto, muy breve la encuesta, son muy poquitas preguntas, pero nos interesa, como decía René hace un rato, obtener el feedback de parte de ustedes como asistentes para una siguiente jornada, obviamente, hacer algunas mejoras. Bajo esa línea, viene entonces este webinar la próxima semana, bajo el concepto de evaluación docente, algunas claves, algunas sugerencias, que va a ser dictado por Marcela Gutiérrez, doctora en educación, ya nuestra gerenta del área de educación. Y por otro lado, también mencionar que vamos a realizar un workshop próximamente focalizado en el uso de algunas herramientas, pensando en los conceptos de planificación, en el concepto de evaluación, cómo utilizar la herramienta académica pedagógica de NAPSIS para, por un lado, aplicar evaluaciones bajo un mecanismo probablemente más sencillo, más simple, no en el concepto tan estandarizado, sino utilizarlas en el día a día y cómo obtener reportes, ya que es un punto clave, creemos nosotros, para poder tomar distintas decisiones. Ya como bien probablemente muchos de ustedes conocen, las herramientas de NAPSIS cuentan con distintos sistemas de reportería, focalizado en el estudiante, a nivel de curso, a nivel de asignatura, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es poder generar un mecanismo de análisis de distractores, que es un punto consideramos importante, sobre todo cuando hablamos del panorama de evaluación, / retroalimentación, que es un foco esencial en la educación de Chile, y por otro lado, cómo digitalizar estos procesos de una forma principalmente pensada en dar un buen uso, digámoslo de esta forma, a los tiempos. Ya muchas veces como docentes crear una evaluación es un punto importante en nuestra gestión y nosotros acá lo que buscamos es ofrecer un banco de reactivos, un banco de preguntas y un mecanismo de evaluación rápido. ¿Ya? Así que reiterar, por favor, la respuesta a la encuesta que está en línea. René, no sé si quieres hacer una intervención. Sí, gracias, Matías. Bueno, reforzar lo que tú dices respecto del workshop que viene a continuación en próximos días. Comentarles también de que nosotros seleccionamos esta experiencia, este establecimiento, bueno, ahí dice el nombre del establecimiento, no tiene problema ello en que se sepa. De hecho, nosotros felicitamos a todos los colegios de NAPSIS que les fue bien en el CIMSE, sobre todo por el hecho de que esto ha sido un desafío gigante, ¿ya? Y en donde la tecnología ha sido un apoyo a este proceso de pandemia y a esta restitución de los aprendizajes. Quería solamente reforzar la idea de que eh, en términos de la evaluación de los aprendizajes, el CIMSE, si bien es cierto, ha tenido muchas críticas y hay detractores. De hecho, hay un mensaje que me gustó respecto de que está aquí en el chat. Es importante tener claridad de cuál es el valor que tiene el CIMSE. El CIMSE hoy día nos está permitiendo, nos está tomando el pulso respecto de en qué estado estamos hoy día a nivel país, y probablemente van a venir políticas. De hecho, es muy interesante, si ustedes le dan un poco más de énfasis después al análisis, se van a dar cuenta que
que que desde 2012 hasta ahora, 10 años, los desempeños a lo mejor en algunos niveles han bajado mucho, sobre todo, por ejemplo, el lenguaje. Ha habido una tendencia a la baja. Curiosamente se correlaciona a lo mejor con una política. ¿Qué política? Las bases curriculares. Entonces hay mucho que analizar y que a nivel institucional, país, tienen que tomar decisiones. Pero en el caso local de cada colegio, le ponemos esta experiencia o citamos esta experiencia de este colegio y de otros colegios más que también han mejorado y que una de las principales líneas de acción, como lo mencionó el director que estaba ahí en ese video, era un plan de acción basado en una estrategia que se enfoca en evaluaciones y de forma permanente. Cuando digo permanente no me refiero a que todos los meses, sino que aplican una evaluación inicial, intermedia y final. Y en este momento, de hecho, ellos siguen aplicando un ensayo de medición, que así se llama en el caso de nuestra evaluación, que apunta al SIMS y apunta también a entregar, a proporcionar los elementos centrales de las bases curriculares, de la evaluación de las bases curriculares para el SIMS. Entonces, en ese sentido, queremos incentivar a desmitificar esta idea, a lo mejor un poco crítica, que había hace un poco tiempo atrás sobre la evaluación estandarizada, no queriendo desconocer que la evaluación formativa es muy, pero muy relevante para lograr aprendizaje en la sala de clase. Pero también es muy necesario no perder el foco respecto de la evaluación estandarizada. Recordemos que todo el progreso que ha tenido nuestro país en términos de mejora continua ha sido de la mano, no ha sido el único factor, pero ha sido siempre midiéndonos permanentemente, yendo al médico a tomarnos la presión permanentemente. Nosotros es la única forma de poder ver si estamos en un buen estado de salud a nivel país. Ahora, a nivel local, como colegio, también nos sirve. Y en ese sentido, nosotros somos el área de medición y creemos que la medición estandarizada puede apoyar. Ahora, desde nuestra perspectiva también la medición estandarizada puede también enfocarse a lo formativo y es por eso que en el workshop que viene vamos a mostrarle cómo nosotros a través de implementar procesos evaluativos que pueden parecer estandarizados, los podemos convertir o los podemos aproximar a una evaluación formativa. Así que ese es como el último mensaje, Matías, que quería transmitir y también darle y reiterar las gracias a todos los presentes por el tiempo, por haber estado acá y por habernos escuchado. Esperamos que les haya llamado la atención, que les haya servido, que les haya gustado. Y si tienen más preguntas o si quieren tener algún contacto de nosotros para poder a lo mejor conocer nuestros servicios, podemos establecer el contacto ahí. No sé si la encuesta lo La permite. encuesta, sí, en efecto, René, la Ya, encuesta y perfecto. para todos aquellos que quieran a lo mejor conocer la herramienta pedagógica que eventualmente tal vez no la conocen, poder agendar una visita y una demostración, que es un punto para nosotros súper fundamental, más que nada porque como bien decíamos en la presentación, tuvimos muchos casos de éxito y queremos básicamente transmitirles estos mecanismos de uso y cómo ellos pudieron llegar, obviamente en el plano del tiempo, ¿cierto?, a estos resultados. Entonces, para cerrar, próxima semana, 24 de agosto, webinar focalizado en evaluación docente, reiterar las inscripciones a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram. Vamos a colocar en nuestro canal de YouTube esta presentación, ya este video para que quede disponible. Y por otro lado, les vamos a avisar también por nuestras redes sociales del próximo workshop focalizado en el uso de las herramientas de carácter pedagógico. Último llamado a responder la encuesta. Insisto, agradeceríamos mucho su feedback y ahí, en caso de que quieran algún contacto, va a quedar el registro. Y nada, como decía René, agradecerles la presencia, la disposición y cualquier duda o consulta, están nuestros teléfonos abiertos y también disponibles para ustedes. Así que un abrazo cordial. Muchas gracias René, muchas gracias Marcela, a todo el equipo de NAPSIS que nos acompañó y a todos los representantes de los distintos colegios que aceptaron esta invitación. Un abrazo cordial y nos vemos en una siguiente ocasión. Que estén muy bien. Adiós. A todos, nos vemos.